Muy buenas noches, mis amados amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos sintonizan en esta noche. Dios les bendiga rica y abundantemente. Una vez más, es para mí una bendición muy grande poder compartir con ustedes el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche les saludamos desde la iglesia Palabra Viva y Eficaz en la ciudad de Scarborough, Toronto, Ontario, Canadá, y es para mí una bendición muy grande poder compartir con ustedes en esta noche, una vez más, en este su programa, una palabra viva y eficaz. Para nosotros es de vital importancia poder compartir este mensaje de la palabra del Señor, primeramente porque es nuestra oración y nuestro anhelo poder edificar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, llevar el mensaje de la palabra, el mensaje de las buenas nuevas de salvación en nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellas personas que aún no conocen a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, lo puedan conocer a través de el mensaje de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dice claramente en su palabra: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De la misma manera dice: id a todas las naciones y hacer discípulos, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Ahora bien, ¿cuáles son las cosas que el Señor nos ha mandado a nosotros? Las cosas que el Señor nos ha mandado a nosotros son aquellas cosas que están escritas en su palabra, en la palabra de Dios, conocida como la Santa Biblia, el Tanakh hebreo y el Brit Hadashah, que es o el Nuevo Testamento, que es la interpretación del Antiguo Testamento, a la cual nosotros haremos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Esta es la palabra profética, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra que nos va a dar a nosotros luz acerca de la verdad de Dios. El Señor Jesucristo dice, o la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesús dice: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En esta noche vamos a seguir compartiendo un tema que habíamos comenzado a compartir, que lo compartí creo que en días pasados, de cómo saber si el lugar donde me congrego es una iglesia o una cueva de ladrones. ¿Cómo saber si el lugar donde me congrego es una iglesia o una cueva de ladrones? Hablamos primeramente, dice la de 2 Timoteo capítulo 3, empieza diciendo el apóstol Pablo, diciendo: también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán amadores de sí mismos. Entonces lo primero que hablamos es: se predica del Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, o el centro de la predicación es el pastor o el fundador o fundadora del movimiento donde me congrego. El punto 2 que tocamos era: se centra la predicación en la parte económica o en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice que habrán amadores de sí mismos y ávaros. En la parte número 3, el punto 3 que hablamos allí en días pasados, es: ¿se jacta el predicador de su conocimiento de la palabra o reconoce su sujeción al Señor? A veces encontramos predicadores que son vanagloriosos, que se jactan de su conocimiento, y el apóstol Pablo dice que si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El cuarto punto que tocamos es: ¿pierde el predicador su postura con facilidad o es de humilde condición? Que habla el apóstol Pablo que son soberbios. Vamos a continuar hoy viendo entonces acerca de cómo saber si el lugar donde me congrego es una iglesia o una cueva de ladrones. Allí en 2 Timoteo capítulo 3
sigue diciendo el apóstol Pablo que en los posteriores tiempos se levantarán hombres amadores de sí mismos, hombres amadores de sí mismos. Y mira, chicas, voy a estar meditando un poquito. Y luego sigue diciendo que se levantarán y está hablando que son hombres que serán amadores de sí mismos, ávaros, captacciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Entonces, se mofa el predicador de estar por encima de las autoridades superiores o asegura que Dios no hará nada sin antes consultarle, o él reconoce que todo lo que él es por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy por hoy estamos viviendo tiempos peligrosos. La Biblia dice que en los postreros tiempos o en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Ahora, estamos viendo, hoy por hoy hay predicadores que se mofan de estar por encima de las autoridades superiores y que dicen que Dios no hará nada en su iglesia o en su congregación sin antes habérselo consultado a él. Son personas que ya se creen superiores a Dios, se creen superiores a las autoridades superiores, a los ángeles, se creen superiores a todo el mundo, y esto lo llama la palabra de Dios, que son blasfemos, son blasfemos. Hay personas que están hablando mal del nombre de nuestro Dios. Mira, la palabra de Dios dice allí en el libro de Guayicra, o el libro de Levítico, está el Señor nos habla que de ciertas cosas, de algo que pasó, y lo voy a leer. Dice que en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, Guayicra 23:10 o Levítico 23:10, en aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre, insultó el nombre y maldijo. Y entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomí, hija de Dibre, de la tribu de Dan. Versículo 13 dice: y Jehová habló a Moisés diciendo. Versículo 15: y a los hijos de Israel hablará diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación le apedrará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Algo importante, interesante en la palabra de Dios es que el Señor no acepta que nadie blasfeme su nombre, que nadie hable mal de él, que nadie hable mal de las autoridades superiores, que nadie hable mal de Yahweh, que nadie hable mal de Yahshua, que nadie hable mal del Espíritu Santo, que nadie hable mal del Señor. Es una blasfemia cuando una persona habla mal del Señor, está poniendo al Señor por debajo, como estos ciertos predicadores que dicen que Dios no hará nada en su congregación sin habérselo consultado a él. Está poniendo al Señor, está poniendo a Dios como su vasallo, como su siervo, como su servidor. Antes de que Dios haga algo en mi casa, antes de que Dios haga algo en mi iglesia, porque es la iglesia de ellos, sino del Señor, entonces Dios me lo va a consultar a mí, me lo va a decir a mí. Primero me va a hablar a mí para luego él actuar, para ver si yo le doy permiso a Dios.
o van diciendo, hablando de la gloria de Dios, dicen que la gloria de Dios es como una prostituta, que se parece la gloria de Dios a una prostituta porque no hacen acepción de personas, se entregan a cualquiera. Amado hermano, amado amigo, hermano y hermana que me escucha, cuando esta gente empieza a hablar de esa manera de la gloria de Dios, cuando empiezan a hablar de esa manera de Dios, están blasfemando y maldiciendo el nombre de nuestro Dios. Porque la palabra de Dios compara el pecado con una ramera, pero nunca su gloria, porque Él es santo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, del lugar donde nos congregamos. Yo no sé si tú estás analizando la doctrina que se está enseñando en el lugar de congregación donde tú estás, en quién se está haciendo el énfasis, de quién se está predicando. ¿Qué se está hablando? Se está predicando la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, o se está predicando una enseñanza que no viene de Dios. Estas personas, nosotros tenemos que discernir, necesitamos discernimiento, necesitamos poder saber si un espíritu es de Dios o no es de Dios. El apóstol Juan, en una de sus cartas, en su primera carta, dice: hijitos, probad los espíritus para ver si son de Dios. Nosotros tenemos toda la autoridad, toda la potestad que Dios nos ha dado de probar los espíritus. No, a veces a nosotros nos asustan diciendo: ten cuidado, no hables mal del ungido, cuidado con el ungido de Dios. La Biblia dice: no toquéis a mis ungidos, pero yo tengo que saber cuál es realmente el ungido de Dios. Y para saber si una persona es ungida por Dios, necesito conocer sus frutos. Necesito conocer cuál es su predicación. Necesito saber a quién le está dando la gloria. Si le está dando la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores, o se está dando la gloria él mismo. Hay personas, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchan, que se predican a sí mismos, que cuando tú los escuchas hablar, aparentemente te están hablando la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tienen la Biblia como una excusa para su pecado. Toman la palabra de Dios, leen un texto, lo sacan del contexto y su predicación se basa solamente en sus propias experiencias. Por eso aquí la Biblia me está diciendo que se levantarán hombres blasfemos que estarán hablando mal de Dios, que maldecirán el nombre de Dios, maldicen la gloria de Dios, y nosotros muchas veces estamos allí recibiendo este mensaje y sin darnos cuenta, solamente porque nos leyeron un texto bíblico, le estamos diciendo amén a lo que nos enseñan. Pero se está predicando la palabra de Dios, se le está dando la gloria de Dios, o están maldiciendo y blasfemando el nombre de Dios. Mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios allí en la segunda carta de Pedro. Pedro está escribiendo de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Escúchame esto, escucha bien, esto lo está diciendo la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ojo a esto, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Introducen enseñanzas que destruyen la iglesia, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. A veces nos asombramos de cómo estas pseudoiglesias crecen tan rápido, cómo estas pseudoiglesias tienen tantos seguidores, pero estas pseudoiglesias siguen a todos estos hombres porque este es el trabajo de Satanás, venderte a ti su producto.
poner en tela de juicio la palabra de Dios, decirte con que Dios ha dicho, si tú haces esto o aquello, lo otro, entonces tú vas a ser igual a Dios. Y muchos seguirán sus disoluciones, dice Pedro, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, mi amado hermano, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación se tarda y su perdición no se duerme. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, dice la palabra de Dios. Atrevidos y contumaces. Estamos viendo esto. Atrevidos y contumaces. Y sigue diciendo la palabra del Señor ahí. Sigue diciendo, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza, escucha esto, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos blasfemos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3 y 9 al 12. Y sigue diciendo Judas, capítulo 1, versículo 8, dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿De qué se está hablando en el lugar donde yo me congrego? ¿Es el lugar donde yo me congrego una iglesia o es el lugar donde yo me congrego una cueva de ladrones, donde el hombre, estos blasfemos, se ponen por encima de las autoridades superiores, se ponen por encima de los ángeles, se ponen por encima de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, se ponen por encima de Yahweh, que es el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ponen la gloria de Dios por el suelo. ¿Qué se está predicando en nuestras congregaciones? Estamos nosotros predicando el mensaje de la palabra de Dios. Predica, el sexto punto que quiero tocar es, predica la palabra de Dios y se sujeta a lo que ella dice, o enseña una supuesta palabra fresca que no tiene contenido bíblico. Predica. Este hombre, al que de la congregación donde tú vas, llámese pastor, llámese pseudoapóstol, llámese pseudoprofeta, llámese como se quiera llamar, llámese predicador, llámese evangelista, llámese misionero, llámese como se quiera llamar, predica la palabra de Dios o está predicando una supuesta palabra fresca. La palabra que escuchamos muy a menudo. Dios tiene una palabra fresca para tu vida, pero toman la palabra de Dios y la echan a sus espaldas. Personas que dicen que Dios habló. Toman la palabra del Señor y dicen que Dios habló, pero que ahora Dios tiene una palabra fresca para nuestras vidas. Y esa palabra fresca para nuestras vidas no tiene nada que ver con el mensaje de la palabra de Dios. Vienen y te dicen, tú eres un hombre, tú eres una persona exitosa, tú eres una persona, tú eres un triunfador, tú has sido llamado a ganar el mundo, tú has sido llamado a escalar, a hacer grandes cosas, has sido llamado a ser multimillonario. Lo único que necesitas es escuchar la palabra fresca. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Esta gente dice que trae palabra fresca y se predica la palabra de Dios y se sujeta a lo que ella dice.
¿Están predicando la palabra de Dios? ¿O enseñan una supuesta palabra fresca que no tiene contenido bíblico? La Biblia dice, el Señor Jesucristo dice en Mateo 15, 7 al 9 de la siguiente manera: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. El Señor les está diciendo: miren, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, no la palabra de Dios, no lo que está escrito en la palabra de Dios. Traen una palabra fresca, traen una palabra nueva y dicen porque son apóstoles o porque son profetas o porque son esto o aquello, lo otro, entonces ahora Dios les ha dado una palabra nueva. La Biblia dice que si alguno añadiere a las palabras de la profecía de este libro, Dios le añadirá las plagas escritas en este libro, y que si alguno quitare de las palabras de la profecía de este libro, entonces Dios quitará su nombre, borrará su nombre del libro de la vida. Dice la Biblia también en el libro de Proverbios: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Él, el Señor. No añadas a su palabra para que no seas hallado mentiroso. No le añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra del Señor es una sola. La palabra del Señor es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. El Señor dice en su palabra: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, dice el Señor, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Yahweh, y no Dios desde muy lejos. Jeremías 23, 21, 23. El Señor dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos profetizaban. Si ellos no hablan la voz de Dios, ellos no predican el mensaje de la palabra de Dios, te están predicando palabras bonitas, palabras que de lo que te endulzan el oído, porque a veces nosotros vamos a una congregación, vamos a un lugar donde supuestamente se predica el mensaje, la palabra de Dios, para que nos digan, escuchar, queremos que nos endulcen el oído. Por eso el Señor dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos maestros, falsos profetas que predicarán que de acuerdo a sus propias pasiones, que la gente teniendo comezón de oír. ¿Sabe lo que es comezón? Que les pica el oído, les pica la oreja, les está picando el deseo de oír. Teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. El Señor dice: yo no los envié, yo no los mandé. Si ellos hubieran estado en mi secreto, los hubieran hecho volver de sus malos caminos, les habrían hecho oír mis palabras y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hablarían de arrepentimiento. Arrepentíos y creed en el evangelio. Convertíos y volveos a mí, dice el Señor.
Esto es lo que nosotros necesitamos escuchar. Eso es lo que se está predicando en el lugar donde tú te congregas. ¿Se está predicando la palabra del Señor o se está predicando una doctrina de hombres? Un mandamiento de hombres, doctrina de hombres que el Señor no mandó. Ahora, el séptimo punto ¿es agradecido tu pastor o el pseudoapóstol o el pseudoprofeta? No creo que un pseudopastor, un pseudoapóstol, un pseudoprofeta sea agradecido. Pero ¿es agradecido tu pastor con el Señor por lo que Dios ha hecho en su vida? ¿O cree que por sus méritos Él está en el lugar que se merece? Él ahora está en otro nivel. Son ingratos. Mira lo que la palabra de Dios dice. El Señor Jesús nos da una parábola acerca de, ahí en Lucas 18, 9, 14 dice, a unos, escucha bien esto, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, uno era religioso, uno era pseudoapóstol, uno era pseudoprofeta. Aquí no lo dice, pero yo te lo estoy parafraseando de esta manera. Y el otro publicano, el otro era un pecador, un hombre del común. Y el fariseo, escucha esto, puesto en pie, oraba consigo mismo. ¿Con quién estaba orando el fariseo? Consigo mismo. Estaba hablando de él mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuántos predicadores hoy por hoy, mi amado hermano? ¿Cuántos predicadores hoy por hoy, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, están en los púlpitos hablando de lo grande que ellos son, cómo ellos ahora están a otro nivel? Ellos ahora están allí por sus méritos, por lo que ellos hacen. Ahora ellos hablan de que Dios le dijo. Ellos dicen que Dios les habló, que Dios se les apareció, que Dios hizo, que Dios aquello, que Dios lo otro. Y empiezan a crearle a la gente, se crean un ámbito, una aureola espiritual. Ahora están en una burbuja. Ahora ellos se oran a sí mismos. Ahora ellos cuando oran dicen, Dios, te doy gracias. ¿Saben a quién se están orando? ¿A quién le están diciendo Dios? A ellos mismos. Porque ellos dicen, despierta aquella parte de Dios que hay en ti. Di la palabra, confiésala. Eso funciona. La palabra de Dios funciona, mi amado. La palabra de Dios funciona. El Señor dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan lo que quieran y les será hecho. Pero ¿qué hay que hacer? Permanecer en Cristo. ¿Qué hay que hacer? Estar introducido en Cristo. ¿Qué hay que hacer? Estar en Cristo para ser una nueva criatura. ¿Qué hay que hacer? La palabra de Dios tiene que permanecer en mí. La palabra de Dios tiene que ser parte mía. La palabra de Dios la tengo que vivir, porque yo tengo que escudriñar, meditar y vivir la palabra. Entonces, cuando yo obro conforme a la palabra, entonces yo voy a pedir conforme a la palabra y el Señor me va a responder conforme a la palabra. El Señor me va a dar conforme a la palabra. Santiago dice, piden y no reciben porque piden mal. Aquí tú no estás
Aquí nosotros no estamos en un nivel superior a otros. Tú no estás por encima de tu hermano. El que lleva 20 años en el evangelio no está por encima por el que lleva un minuto en el evangelio. Delante de la presencia de Dios, tú que llevas 20, tú que llevas 30, 40, 50 años en el evangelio, eres exactamente igual que el que acabó de convertirse, porque delante de la presencia del Señor todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas ni toma soborno. Dios no es injusto como lo enseña por ahí un predicador que enseña que Dios es injusto, que él conoce un Dios injusto porque aquel que trabajó todo un día le pagó un denario y aquel que trabajó una hora le pagó también un denario. Eso se llama justicia, porque el Dios al que yo te predico, el Dios del que yo te hablo, es un Dios justo, es de personas ni toma cohecho. Él hace con su palabra lo que él quiere. Dice el Señor, vivo yo, dice Yahweh, que la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado si nuestro pastor, si nuestro predicador, si el pseudoapóstol o como se llame, está hablando de sus propios méritos, está hablando de sí mismo, está hablando de que él está a otro nivel, que quiere llevarte a otro nivel. ¿En qué parte de la Biblia me habla de pasar a otro nivel? Si tú tienes un texto bíblico que la Biblia me dice que tú pasas, que estás en otro nivel, mándamelo, házmelo saber, porque yo no he encontrado esa palabra de estar a otro nivel, de estar por encima de los demás. Tú, a medida que vayas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en vez de estar encima, mi amado, aquel que a medida que yo voy creciendo, el que va creciendo va quedando debajo, es el que va levantando. Si yo voy creciendo, estoy cogiendo fuerza, tengo que levantar al que está débil para que él crezca y levante la iglesia de Dios, no para que se ponga por encima de la iglesia, no para que pisotee la iglesia, no para que azote la iglesia, no para que se crea el rey de la iglesia, porque el rey de la iglesia, el rey de reyes y señores de señores se llama Jesucristo mismo, Yahshua HaMashiach. ¿De qué se está predicando? ¿De qué se está hablando? ¿Qué se está enseñando en el lugar donde me congrego? ¿Es el lugar donde yo me congrego una iglesia o es una cueva de ladrones? ¿Reconoce el predicador que necesita de la presencia de Dios y que busca en oración diariamente? ¿O ya no necesita preguntarle a Dios sobre lo que debe o tiene que predicar en la congregación? ¿Sabías tú, mi amado hermano, mi amado amigo y amiga, que hay pastores y hay predicadores que ya no necesitan consultar a Dios para lo que van a predicar, que ya no necesitan pedirle a Dios, Señor, ¿cuál es la palabra que yo tengo que predicar? Porque primeramente hay muchos predicadores que predican su propio mensaje, que aparentemente es oro, pero que es bronce. Es un mensaje brillado con el brillo de la carne y no es la gloria de Dios, que es el brillo del Espíritu. Ahora, están predicando su propio mensaje. Ya no necesitamos consultar a Dios. Y ahora ya tenemos nuestros propios mensajes. Ya puedo simplemente ir y mirar en el computador, allí donde están todos mis archivos y buscar qué mensaje voy a predicar, que me convenga a mí. Porque normalmente predican algo que les conviene a ellos y no lo que le conviene a la iglesia. Predico lo que me conviene a mí. Voy a predicar el mensaje 535 que prediqué hace 3 años, que me dio muchas ganancias y que seguramente si lo predico en este domingo o este viernes o este sábado o este martes o el día que lo predique, ese día me va a producir ganancias como me las produjo hace 3 años. Se está predicando. Reconoce el predicador que necesita la presencia de Dios y que la busca en oración diariamente, o ya no necesita preguntarle a Dios lo que debe o tiene que predicar en la congregación. Impíos,
Impío es aquel que habiendo conocido al Señor le da la espalda a Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas capítulo 18, versículo 1 y del 7 y el 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Si quieres leer todo el capítulo 18 del 1 al 8, hazlo para que tengas una idea de lo que Dios está hablando. Yo te estoy dando versículos de acerca de que el Señor me está diciendo que tenemos una necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Para qué? Para que Dios me hable, para que Dios me responda, para que Dios me escuche. Dice la palabra de Dios: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, se está predicando el mensaje humano, un mensaje que no tiene contexto bíblico, un mensaje que no glorifica el nombre de Dios, un mensaje que no edifica la iglesia, sino un mensaje que simplemente es para beneficio del predicador. Se está predicando la palabra de Dios, se está predicando realmente la palabra que la iglesia necesita, se está edificando la iglesia, o por el contrario, el predicador ya no necesita de Dios para predicar el mensaje de la palabra y predica su propio mensaje. Quiero ya vamos terminando. ¿Ha perdido el predicador su sensibilidad por los necesitados y no se preocupa por sus hermanos? ¿O está siempre pendiente de los necesitados y de cómo suplir sus necesidades? Esto es interesante que nosotros podamos entender. ¿Cuál es el sentimiento del pastor o del predicador? Estos nombres. ¿Cuál es el sentimiento de esta persona hacia su congregación y hacia las personas que están fuera de la iglesia? Es una persona que está sintiendo la necesidad de bendecir la iglesia, la necesidad de bendecir a otros, la necesidad de suplir las necesidades, o el predicador está pensando en cómo suplir sus propias necesidades, cómo enriquecerse, cómo tener un carro nuevo, cómo tener un avión propio, cómo poder tener una casa, una mansión. ¿Está preocupándose el pastor, el predicador, por la iglesia? Esta palabra nos dice que se levantarían hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural. Hoy por hoy nosotros estamos escuchando lo que nosotros conocemos como la teología de la prosperidad. Aquella teología donde tú mides la unción del pastor o la unción del pseudoapóstol, la unción del pseudoprofeta por sus bienes. Entre más bienes tenga el pastor, entre más bienes tenga el pseudoapóstol, entre más bienes tenga el pseudoprofeta, más unción tiene. Miramos la unción por los bienes, porque Dios lo ha bendecido. ¿Sabes lo que le dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo cuando nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, estaba en el desierto y sintió hambre? Fue el tentador a tentarle y le dijo: ¿para qué padeces hambre? Cuídate. Tienes que cuidar tu salud. Tienes que cuidar tu aspecto. ¿Para qué padeces? Si tú eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dijo:
escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Pero vino el tentador y le dice, hazte popular, tú eres el Mesías, hazte popular, haz que la gente crea en ti. Mira, te voy a poner aquí encima en el pináculo del templo y tú simplemente arrójate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra y te sostendrán. Si ellos ven que tú al arrojarte del templo, los ángeles vienen y te levantan, ellos van a creer que tú eres el Mesías. Pero no solamente con esto, también vino y le tentó, le dijo, ves todos los reinos de la tierra, todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor le dijo, vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor rechazó el deseo de alimentar su vientre, porque el Dios de estos predicadores es el vientre. El Señor rechazó el deseo de hacerse popular. Él no quiso hacerse popular. El Señor rechazó los bienes de este mundo, las riquezas de este mundo, porque el Señor dice que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero han venido estos falsos pastores, estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, estos falsos predicadores, y el Satanás les dijo, les ha tentado, y ellos en vez de reprender a Satanás han dicho amén. Y muchos de aquellas de sus seguidores, de los que están metidos en estas cuevas de ladrones, están esperando enriquecerse y llenarse los bolsillos como lo están haciendo sus predicadores, y toda la tentación que Satanás les está puesto en su corazón, le han dicho amén. Pero la pregunta es, hemos perdido la sensibilidad? ¿Ha perdido la sensibilidad el pastor, el predicador? ¿Hemos perdido la sensibilidad a la palabra de Dios? ¿Hemos perdido la sensibilidad de nuestro hermano, de aquellas personas que están necesitadas, solamente pensando en nosotros, sin afecto natural? El Señor Jesús dice en su palabra, allí en el capítulo 25 de Mateo, si no estoy mal, el Señor les dice se refiere a estas personas. Permíteme mirar, Mateo 25, 32 al 46, ya vamos a terminar. El Señor le dice de la siguiente manera, aleluya, dice, entonces, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo tuvimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ustedes le responderán diciendo, Señor,
¿Cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo y en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amado hermano, amada hermana, amigo y amiga que me escucha, estamos meditando acerca del lugar donde nosotros nos congregamos. Es el lugar donde nosotros nos congregamos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, o es el lugar donde yo me congrego, una cueva de ladrones. Eso solamente lo sabes tú. El Señor dice, hijitos, con esto termino, probad los espíritus para ver si son de Dios, porque Dios nos ha dado un espíritu de discernimiento. Y el Señor dice que si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. ¿Dónde estás? Despierta, tú que duermes entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Es el momento en que nosotros debemos poner nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿En quién tienes puestos tus ojos? ¿En quién has confiado? ¿Y qué palabra se predica en tu iglesia? Se predica la palabra de Dios, que es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, o se está predicando como mandamiento y doctrina de hombres. Solamente tú lo sabes. Si tú aún no le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, no te congregas en un lugar, este es el momento en que tú le debes entregar tu vida a Cristo y pedirle al Señor que entre en tu corazón. Si aún no lo has hecho, yo te invito a que hagas una oración de fe y le digas al Señor, Señor Jesús, vengo a tu presencia reconociendo que he pecado y que he hecho lo malo delante de tus ojos. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdóname y cambia mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza de que el Señor en este momento está viviendo en tu corazón. Vamos a terminar orando por las personas que están enfermas físicamente, las personas enfermas del alma, que tienen enfermedad del alma, las personas que están pasando alguna necesidad, que están siendo perseguidos o que están pasando dificultades por causa de los acontecimientos de un desastre natural. Yo creo que oremos todos juntos, cierra tus ojos, vamos a orar y vamos a presentar este tiempo en la mano del Señor. Amado Dios, te damos gracias una vez más por habernos permitido, Señor, compartir tu palabra. Gracias, Señor, por esta congregación que en este momento, Señor, estamos unidos a través del Internet, Padre. Señor, yo quiero presentar delante de tu presencia, Señor, a cada una de las personas, Señor, Dios mío, que nos están escuchando. Señor, los que están viéndonos, Señor, Dios mío. Oh, Padre del cielo y la gloria, Señor, en esta noche. Señor, yo presento delante de tu presencia a las personas que tienen una enfermedad física, Señor, que tienen cáncer, que tienen sida, Señor, aquellas personas que, Señor, Dios mío, tienen problemas del corazón, Señor, que tienen problemas del colon, que tienen problemas de los riñones, de los pulmones, de cualquier parte de su cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos, Padre, pon tu mano soberana, sé tú sanando ahora mismo, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, obra poderosamente, crea tejidos nuevos y órganos nuevos ahora mismo, Señor Dios mío. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, Padre. Ahora, Padre, mira a las personas que el Señor tiene una enfermedad del alma, aquellas personas que el Señor tiene un espíritu de depresión, aquellas personas que tienen un espíritu de suicidio, aquellas mujeres que tienen un espíritu, Señor Dios mío, de aborto, aquellas personas, Señor Dios mío, que tienen un espíritu Señor, de suicidio, Señor, de adulterio, de fornicación, de borrachera, Señor, de homosexualismo, de lesbianismo, Padre Santo, en este momento, Señor Dios mío, Señor, yo te pido, habla ahora mismo a estos corazones, Señor,
Háblale, Señor. Muéstrale, Señor, que tú les amas y que ellos son importantes para ti, Señor. Que tú tienes un plan para su vida, Señor. Oh, Señor, que ellos te puedan conocer y que te puedan entregar su vida a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te lo suplicamos, Padre, por el poder de tu Espíritu Santo. Mira, Señor, Dios mío, las personas que tienen una necesidad económica. Señor, te pedimos, Señor, que tú les bendigas, que proveas, Señor, para sus necesidades. Provee fuentes de trabajo, Señor. Señor, llena sus alacenas, Señor, y bendice, Señor, Dios mío, su cocina, Señor, su entrar, su salir, Señor, su sentarse, su levantarse. Bendice su trabajo. En el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo, Padre. También, Padre del cielo, la gloria, te clamamos, Padre, por aquellas personas que están pasando dificultades, Señor, por causa de algún, Señor, de alguna desastre, Señor, Dios mío, natural. Te pedimos, bendíceles, Señor, fortaléceles, levántales y provéeles. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, por el poder de tu Espíritu Santo, porque a ti es el reino, el poder y la gloria para siempre. Padre amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido para mí una bendición muy grande haber compartido con ustedes la palabra del Señor, y mi oración en esta noche es que la palabra de Dios fluya, corra y sea glorificada. Hasta la próxima, si el Señor nos lo permite, que el Señor nos permita predicar, aquí estaremos trayendo una palabra viva y eficaz. El Señor les bendiga rica y abundantemente.